Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección mensual de crítica de cine aquí en Pistas Sonoras, donde nos acompañan dos de nuestros colaboradores habituales, que son, bueno, el periodista y crítico Armando Quesada y Alonso Aguilar, que es productor audiovisual y también crítico de cine publicado en varios medios nacionales e internacionales de crítica de cine. Y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco sobre un tema que quizás suena un poco general, pero creo que es bastante relevante para las y los amantes del cine, como lo es el canon cinematográfico, es decir, como qué importancia puede tener en el 2021 esa idea de un canon cinematográfico de películas que supuestamente todos y todas los amantes del cine deben conocer. Y un poco lo que nos dio pie a esto fue un artículo que publicó Martin Scorsese en la revista estadounidense Harper's, en donde él hablaba un poco de la obra de Federico Fellini y de paso polemizaba un poco sobre el estado actual del cine, la franquicia, las películas de superhéroes, que ya un poco Scorsese se ha vuelto eso, ¿no? Se ha vuelto como este polemista y este defensor quizás de la figura del autor o de la autora también, como el principal creador de una película, que es una idea también que, bueno, desde hace muchos años, pero sobre todo ahora se está poniendo en cuestionamiento. Y bueno, queremos hablar un poco de eso el día de hoy con ustedes. Así que bueno, les agradezco mucho que estén de nuevo por acá, a ambos. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Norby. Tal vez podríamos empezar comentando un poco este artículo de Scorsese, ¿no? Que las personas que quizás no lo han leído pueden googlearlo. Se llama Il Maestro, aparece en la revista Harper's. Un poco, ¿cuáles son las impresiones que les generó este artículo? ¿Creen que es una buena defensa del canon, de la figura del autor, o parte de una sensibilidad quizás un poco ya anticuada, de un señor que tiene más de 80 años y que creció en una cultura cinematográfica absolutamente distinta a la nuestra? Bueno, si quiere puedo empezar yo. Claro. Para mí sería un poco de ambas, creo, porque, o sea, creo que también es un poco como contextual, al final de cuentas, porque creo que lo que dice Scorsese, el hecho de ser él y de ser una plataforma, bueno, revistas importantes, canónicas de discusión cultural, creo que hace que el contenido de lo que está diciendo tenga una recepción diferente. Y para mí eso tiene que ver también con lo que está, el tipo de cine que está como utilizando de ejemplo de cine de autor. Ahí para mí es donde he visto quizás como bien, quizás las críticas, que Scorsese si bien está dando puntos bastante importantes y claves sobre el estado actual de la producción cinematográfica, como lo homogénea, que es como la discusión cultural ahora, o la misma producción. Al mismo tiempo, para alguna gente se queda un poco corto cuando lo que él exalta y salvaguarda es como un canon un poco ya, no necesariamente anticuado, pero como que sí es un canon como que ha sido el mismo de hace 50 años, que es el mismo que los personajes de Woody Allen hablan en sus comedias románticas de los intelectuales en Nueva York. Entonces, por ese lado creo que sería como, las películas... podemos decir, Ingmar Bergman, Federico Sí, justamente como Fellini, esa primera ola internacional de autores como Bergman, Kurosawa, Fellini, Kurosawa y, bueno, todos los autores estadounidenses de esa época, de los 70, del nuevo Hollywood, por ejemplo, sí, sí, sí. que eran contemporáneos de él, y las inspiraciones que ellos tomaban de los cineastas que también le gustaban mucho a los periodistas críticos de Que tu Cinema, la revista francesa, que hablaban bastante como de John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, etcétera. Nicolas Ray Nicolas también. Ray, sí. Sí. Que es interesante también porque todavía mucho como de cine de género, al final de cuentas también, pero Scorsese lo que habla en su artículo básicamente es como de este tiempo, también se nota un poco como ese aspecto nostálgico, de que era un tiempo donde habla como los títulos que había en Nueva York en oferta, y creo que por ese lado hay como dos puntos en su texto. Uno por el lado de distribución, que quizás es el más importante, me parece, dentro de ese texto, cuando habla de lo limitante que es digamos, como el consumo de contenido algorítmico. Y por otro lado, ya esta línea que, bueno, como bien mencionó, lleva replicando varios meses, o quizás ya más de un año,
que es como esta idea como de contenido contra cine. Pero Ajá. la primera discusión tiene mucho más matices quizás, porque la segunda, al fin de cuentas, y como bueno, también hablamos luego en el artículo de Bordwell sobre los Scorsese, es un poco más subjetivo al final de cuentas. Sí. No sé, Armando, Armando es un gran admirador de la obra de Scorsese, entonces creo que podría aportarnos mucho en ese sentido. Sí, claro, o sea, el artículo, o sea, en muchos sentidos, digamos, aparte del enfoque con Fellini, esta vez es una continuación de las ideas que trabajó en el que publicó en el New York Times en el 2019. Sí, creo que estoy de acuerdo con Alonso en que si uno ya lo analiza a profundidad, quiere buscarle, digamos, como debilidades a sus argumentos, sí estarían por el lado de esta idealización del pasado, de esta nostalgia, lo cual queda muy marcado con esta primera descripción, la que ahora mencionó Alonso, de cómo él de joven paseándose por los cines de Nueva York y todo esto, que es una visión del cine, creo que esto él lo sabe probablemente, que ya quedó en el pasado, es decir, esto de ir de sala en sala viendo a autores europeos, todo esto es no solo el pasado, sino algo también muy geográfico, es decir, de Estados Unidos en aquel momento se podían ver esas películas, es decir, usted puede haber vivido en los años 50, pero vivía en otra parte, ni siquiera en otro país, puede haber vivido también en Estados Unidos, pero en otra zona que no era Nueva York, usted Exacto. jamás hubiera tenido acceso a ese tipo de películas. En ese sentido, sí he visto, traté de buscar un poco de las críticas que han surgido de este nuevo artículo y el anterior. Vi mucho que estas voces opositoras, digamos, argumentan que lo mejor que hay ahora, o lo que Scorsese tal vez como desprecia mucho, es esta democratización que han traído las plataformas de streaming. Es decir, ahora cualquier persona en cualquier parte del mundo con una conexión de internet puede ver cualquier película que quiera, básicamente. Sí. Eh, Sin embargo, sí creo, o por lo menos en lo que tuve la oportunidad de leer, que también hay, ¿cómo decirlo? Las plataformas de streaming también se ven como exentas como de cualquier tipo de crítica con ese argumento. Es decir, como llevamos el cine a todos lados, eso significa que básicamente no se puede criticar, pero no. Creo Porque es que, verlas como algo neutro, claro, como si no claro, incidieran en lo que se puede o no se puede ver. exactamente. Pero ahí es donde surge un punto que es de los que me parece más importante de este segundo artículo, que no lo menciona en el primero, y es la parte de la curaduría. Es decir, yo puedo perfectamente encontrar una obra maestra en YouTube, tal vez alguna en Netflix, en Amazon, donde sea, en todas partes puede haber arte interesante, arte nuevo, que me proponga algo que no he visto antes, pero ¿cómo lo voy a encontrar? Es decir, Netflix, seamos serios, y esto yo creo que todos podemos estar de acuerdo, Netflix no está interesado en financiar, es decir, obras vanguardistas, lo que a Netflix le interesa es ganar suscriptores. De vez en cuando puede que financie alguna película buena o que distribuya alguna película ya producida que la compran en un festival, pero sabemos que el interés ahí está, es hacer plata, de ganar suscriptores. Ahora bien, por eso de ahí, creo que el punto aquí que me parece más fundamental es la curaduría, la necesidad de personas que no simplemente nos presenten un mar de contenido, sino que de personas que tengan una noción de historia del cine, una noción de estética, de las tendencias actuales en diferentes partes del mundo, y que nos, para que hagan ese trabajo y nos muestren realmente o nos ayuden a dónde buscar para encontrar esas obras interesantes que por supuesto se están creando. Creo que eso es fundamental. Sí hay, como decía ahora, cierta nostalgia, cierta idealización de esos tiempos del pasado que definitivamente el cine, sea donde sea que vaya de ahora en adelante, no va a volver a eso, pero creo que es fundamental rescatar esta figura del curador o la curadora, porque creo que eso es algo que ahora que estamos como tan abrumados con la cantidad de oferta que hay, que eso obviamente es algo bueno, no hay que olvidar que eso es algo también fundamental en el arte, en el cine en específico y en el arte en general. Sí, bueno, ahora que Alonso mencionaba un poco el tema de este canon de clásicos que quizás puede parecernos un poco fosilizado, de cierta manera, ¿no? Yo en eso tal vez sí defendería un poco seguir hablando de esos autores en el sentido de que, claro, es normal que una persona aficionada al cine en su adolescencia o no sé, en sus tempranos 20 empiece con esos autores. Sus primeros pasos en el cine artístico, por decirlo de alguna manera, va a ser quizás una película de Bergman o una película de Buñuel. Y luego nuestros gustos se van complejizando, se van ampliando geográficamente, incluso más allá de Europa, ¿verdad? Por ejemplo.
pero en un tiempo en donde mucha gente ni siquiera ha visto una película de Fellini en su vida, y al rato uno le dice Fellini, y ese nombre que para algunos es tan canónico, no le dice nada. Yo a veces me pregunto, ¿es tan canónico el canon como parece? ¿O lo es para nosotros, que somos aficionados al cine? Pero al rato todavía tiene mucho para decirle a la gente la obra de estos viejos maestros, de gente que no tiene ni idea, ¿no? De que han existido, que no tiene idea del cine antes de 1990, ¿no? Que es algo muy, muy común incluso entre estudiantes de cine, que es una queja que uno escucha incluso de docentes, ¿verdad? Entonces, no sé qué nos podrían decir sobre eso. Sí, eso es un punto interesante y creo que por eso es que mencionaba un poco como los espacios donde Scorsese ha hablado, eh, siendo, bueno, New York Times, que era un poco más un think piece más general quizás, y este que es un poco más enfocado en Fellini. En este segundo es donde sí me llama la atención como que se quede como en este canon, pero por el contexto, porque creo que también podría quizás como jugar más con eso, con los distintos referentes que han surgido con este canon que hablamos quizás un poco más fosilizado, como mencionó Marvin. Sí, creo que es importante y creo que no tiene sentido tampoco como borrarlo de la historia o decir como que está obsoleto, sino que así como la mayoría como de las tendencias o movimientos del cine, lo importante es como complementarlo como con otras perspectivas más allá. Quizás por ahí es que Scorsese, bueno, él mismo realmente creo que ha hecho una labor importante por ese lado, quizás no tan vistosa, pero digamos como lo que hace como con restauración de películas del sur global o financiando películas de directoras como Alice Rohrwacher o como otras directoras de cine arte europeo y estadounidense y británico. Creo que por ahí está poniendo su grano de arena, pero sí, me interesa sobre todo eso que es esta discusión quizás de qué tan necesario es como ese canon grande original del que se llevan escribiendo más de 50 años. Yo estaría de acuerdo en que sí es importante revisarlo, pero al mismo tiempo creo que también es ir más allá de nada más como replicar como así el gran cine Ingmar Bergman o nada más como decir como que las grandes obras de Fellini, sino que creo que también es importante eh, no necesariamente en plan revisionista de esta idea quizás más progresista liberal estadounidense de cancelar visiones de mundo y nada de eso, sino simplemente como analizar como el contexto cultural de producción y las películas y contrastarlas con otras, que creo que es lo que quizás en los 60 no se hacía tanto, que era como que ahí está Fellini, pero no nos interesa tanto, no sé, Tomás Gutiérrez Alea o, no sé, cineastas de África, que hasta 30 años después es que se empiezan. Creo que hoy en día con el internet todo eso tenemos la posibilidad de verlos lado a lado y creo que por ese lado quizás es a lo que me refiero al inicio, como que si se queda un poco corto nada más quedarse con eso, pero supongo que al final de cuentas también es eso, como un punto de entrada, así como el mismo cine de Scorsese termina siendo. Exacto, porque además es un tema, como dice usted, de distribución, en el sentido de que, bueno, en Costa Rica en los años 70 se podía ver una película de Fellini o de Bergman en el cine, porque eran estas figuras internacionales, ¿verdad? Era una marca, ¿verdad? Y no pasaba lo mismo con cines mucho más cercanos geográficamente. Era más difícil ver una película de Arturo Ripstein, mexicano, o de Tomás Gutiérrez Alea, cubano, que ver una película de Fellini o Bergman. Entonces, hay un elemento de colonialismo cultural también ahí en todo eso, pero un poco mi defensa de ese canon va en el sentido de que mucha gente ni siquiera conoce lo básico, ¿verdad? Y que se dice aficionado al cine. Entonces, no está de más a veces refrescar un poco, ¿verdad? Eso que parece tan viejo y tan enmohecido, que uno puede tener una visión quizás un poco esnovista de, eso era lo que yo veía cuando tenía 16 años, pero al rato son películas que a uno le dicen cosas en cada etapa de su vida diferente. Yo vuelvo mucho a Fellini en diferentes puntos de mi vida y siempre me dice algo, digamos, por más trillado que parezca, ¿verdad? No sé, Armando, ¿qué nos puede decir? Sí, de hecho estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Creo que esto se traslapa bastante con cuando hablamos en este programa sobre la cinefilia, hace ya varios meses. Sí, porque sí creo que este canon es importante, que cumple un papel, definitivamente, un papel como una introducción, porque yo creo que para muchos que ya eventualmente fuimos un poco más allá, la introducción fue eso mismo, como decía usted, Fellini, uno empieza a ver Fellini, Bergman, Kurosawa, son estos directores emblemáticos del siglo XX, hasta el mismo Scorsese, que vino un poco después, algunas décadas después, pero también ya se ha implementado este canon.
creo que en ese sentido definitivamente cumple un papel importante y no creo que haya que destruirlo del todo, por decirlo así. Sí creo que, por ejemplo, hay ciertos sectores, lo que hablamos aquella vez, como un poco regresivos, hay de la crítica, que creen que esto es nada más como el poner un pedestal a sus directores y nunca ir más allá de eso. No solo en cuanto al cine actual, sino incluso cine de esa época, que no se ve tanto y que perfectamente podría ser de la misma calidad que estas películas principalmente europeas y estadounidenses. Creo que por eso mismo sí cumple un papel, pero no por eso hay que simplemente aceptarlo como es, sino de nuevo cuestionarlo, tratar de renovarlo, incluso incorporar nuevas, tal vez, voces que se perdieron de esa época dentro de ese canon, de otras geografías. Pero sí, pero creo que definitivamente estoy de acuerdo con usted y también creo eso mismo, que tal vez uno ya después de ver mucho, después de haber visto más películas, uno da muy por sentado a estos directores como Fellini, por ejemplo, pero siempre creo que uno puede volver ahí y son personas que dejaron una marca tan importante en esta forma de arte que sí, totalmente creo que uno siempre va a encontrar algo nuevo ahí o algo que tal vez no vio las 3 veces anteriores que había visto 8 y medio, por ejemplo. Sí, yo creo que respecto a ese tema del revisionismo, de este revisionismo que a veces se da en el sentido de, bueno, que es muy loable, ¿no? Como redescubramos esta película de este director africano que no le dieron bola en su momento, en los 60, 70, o redescubramos películas de directoras también que tuvieron carreras muy truncadas por el mismo machismo de la industria cinematográfica y pudieron hacer una o dos películas. Eso me parece muy importante, pero también está el tema de la influencia cultural, ¿verdad? Y aunque una película de un autor africano puede hacer igual o mejor que cualquier película de Fellini o Bergman, no cambió la manera de ver el cine de la misma manera que sus autores y no influyó por cuestiones geográficas o de distribución de la misma manera. Entonces, es un poco, eso es, en ese sentido, es que yo reivindico tal vez un poco esos grandes nombres de hombres blancos rancios, para decirlo de alguna manera, porque los que tuvieron influencia fueron estos, digamos, si bien habían otras cosas, pero los que inspiraron a mucha gente a hacer cine o a amar el cine fueron muchos sus nombres, como Godard también, digamos, que uno no puede comparar la influencia de estos directores con tal vez algún director o directora más obscura ahí que lo estamos redescubriendo ahora, pero su influencia no es la misma. O sea, ese es mi problema con el revisionismo a veces, ¿verdad? Que Sí, deja de claro. lado el tema de lo que es influyente, ¿verdad? Sí, tal vez en ese sentido puedo estar pecando un poquito demasiado idealista en ese sentido. Sí, sí estoy de Uh-huh. acuerdo también. Creo que, por ejemplo, eso mismo que usted acaba de explicar es la razón por la que creo no va a ser posible, como decía Alonso ahora, como cancelar a estas voces. Por ejemplo, como un día que leí a alguien diciendo que es que la nueva ola francesa era completamente heteronormativa, entonces que por eso había que revisarla y que no sé qué, pero es decir, o sea, la influencia que tuvo Godard y compañía es algo que, o sea, jamás va a ser poder ser borrado de la historia del cine y eso siempre Ah, lo va a no, poner. se Sí, puede problematizar eso, digamos, decir, sí, es así, tiene esta visión sobre las relaciones de género, pero bueno, fue lo que fue y tuvo la influencia que tuvo. Y eso es como imborrable, digamos, eso no se puede, no puede haber revisionismo respecto a algo así, digamos, me parece. Bueno, y pasa claro. mucho también, sobre todo Uh-huh. cuando se habla de autores y nada más problemáticos abiertamente, como no sé, D.W. Griffith, por ejemplo, que es como de los pilares como del Lenny montaje moderno, Riefenstahl. o Leonard Riefenstahl también, por ejemplo, que eran abiertamente, bueno, uno medio protofascista, otra y ligada al partido nazi y filmes propagandísticos, pero al final de cuentas está eso, como que está esa discusión y esa problematización, no necesariamente en el caso más banal de separar al artista de su obra, sino nada más como de esa convivencia y esa comprensión del contexto cultural, que creo que es algo también como ligado a lo que dice, que creo que ahí está como quizás con la diferencia entre ese revisionismo y esas figuras más canónicas, que es como entender cada una de distintas maneras, sino quizás como tratar de reivindicarlas o posicionarlas dentro del mismo espectro, que creo que ahí es un poco quizás donde el autorismo como teoría o como enfoque crítico a veces se queda un poco corto, es como Uh-huh. utilizando las mismas líneas argumentativas o como los mismos métodos de análisis en sí, como para encuadrar distintas películas, porque hay que recordar que el autorismo también nace de un contexto cultural muy específico, como mencionaba antes, que era, antes de Sarvis estaba de Cahiers du Cinéma y André Bazin, el teórico francés, eh,
todos venían también como este contexto del cine francés muy ligado, muy a guiones, una estructura muy específica como Muy de teatral, realización. muchas Ajá. adaptaciones Sí, literarias, del sí, cinema bueno, de calité. Ajá. exactamente, Ujú, exactamente. Bueno, el ensayo de Francis Truffaut que habla de la política de autores, como ujú, contrasta a eso, viene a eso, es casi como un poco reaccionario de cierta forma, porque ellos recorren mucho como a cineastas de los 20, como a von Sternberg y a Lang, Fritz Lang y todos estos también como especialistas alemanes. Entonces, por ujú, ese lado, creo que también está un poco eso, como que la misma teoría de autor creo que no está necesariamente diseñada para entender contextos culturales. Eso pasa también mucho, creo, con cuando se utiliza como para justificar quizás, o no necesariamente justificar, sino para validar también estas obras. Como he visto muchos intentos de hacer como un ensayo serio sobre, no sé, los temas de una película Marvel, digamos, o como habla como de las paletas de colores de manera expresiva, de quizás ujú, como ujú. películas que uno no pensaría necesariamente. Entonces, bueno, me parece interesante también porque es caer en esta idea como de hasta dónde llega el formalismo y de dónde hay como que tener otras consideraciones estéticas. Ujú, ujú. Que en ese sentido, bueno, no sé, ¿creen que la figura del autor o la autora ahora sigue siendo una buena manera de entender el cine como un arte más allá del entretenimiento? ¿O es otra idea que se ha quedado un poco añeja o reivindicable, digamos? Creo que tal Tomando en cuenta vez, también, ¿verdad? Todo el peso que puede tener un guionista, una guionista, un director o una directora de fotografía, ¿verdad? Todo el trabajo colectivo que implica el cine, que ya conocemos, que a veces lleva un poco a uno a cuestionar esa idea de, bueno, ¿cómo podemos adjudicar intencionalidad a una sola persona en una labor tan colectiva, ¿verdad? Es una discusión desde siempre, que siempre ha existido, pero bueno, no sé, ¿qué piensa usted sobre eso? sí, claro, de hecho justo eso es lo que iba a decir, o sea, que hay que retroceder mucho para, digamos, empezar a abordar lo que es esta discusión, porque sí creo que desde que se acuñó el término, que lo acuñaron los críticos y luego directores de Cahiers du Cinema, creo que siempre la discusión con respecto al cine en festivales, en la teoría de cine, se ha ido por ahí, se ha quedado marcada por entenderlo como la obra del autor, que en este caso es el director, Uh que es -huh, quien define qué es lo que va a hacer esta obra. Es decir, como que se entiende que es un proceso colaborativo, que uh hay, -huh, uh -huh. quién sabe, varía, o sea, cientos de personas a veces involucradas en una película, pero que todos ellos giran alrededor de esta figura del director, que es el que determina hacia qué ir, hacia dónde se va a ir, o sea, qué tipo de obra se quiere hacer, qué se quiere expresar a final de cuentas, incluso si no es el autor del guión. Hubo incluso en su momento voces importantes que criticaron esta posición, porque creo que la más conocida, por lo menos en esa época, fue Pauline Kael, la crítica del New Yorker, Uh que -huh. ella decía que no, que ella estaba completamente en desacuerdo con eso. Ella tenía varias posturas controversiales, también decía, por ejemplo, que puesta en escena era un término vacío que no significa nada, pero en Uh -huh. cuanto a lo de cine autor, ella decía que no, que cada película es un mundo, hay que entenderla por lo que es y que usted no puede nada más, digamos, analizar por el lado de qué significa dentro de la filmografía del autor o del director. Sí creo que yo no podría estar de acuerdo con eso, creo que de nuevo, digamos, por usar algún ejemplo cualquiera o quedándonos como dentro de directores que surgieron en esos años, el ejemplo de Jean-Luc Godard, por ejemplo, usted ve la película más reciente de Godard, tal vez pueda analizarla por lo que es, tal vez usted pueda analizar el libro de la imagen y tal vez puede entender algo ahí viéndola solamente por esta película. Pero si usted la ve en el contexto de lo que es la filmografía de Godard, de lo que él viene trabajando desde los 60s, de estas películas que en sí mismas son comentarios sobre el cine, como ha ido volviéndose cada vez más inaccesible y cada vez la evolución de ese lenguaje Uh adquiere -huh. completamente otro significado. Y creo que se vuelve imposible hasta cierto punto entender el libro de la imagen si usted no retrocede hasta sin aliento y hace todo este recorrido. Ahora bien, sí creo que no por eso hay que nada más aceptar esta posición y nada más decir que es universal. Claro que estoy de acuerdo que no siempre, es decir, ¿cómo decirlo? El protagonismo del director a veces puede variar, puede ser que en algunos casos, es decir, en una película, el director de fotografía, el guionista, el sonidista puede tener un papel más o menos grande dependiendo es una variable importante. Y también sí creo que desde su concepción se ha centrado mucho en el cine, digámosle, llamémoslo festivalero, el cine, digamos, como de grandes autores de Cannes, es decir, el autor es Truffaut, el autor es Fellini, es esto, Uh pero -huh. creo que si algo
un papel importante que ha tenido la crítica y la teoría cinematográfica en las últimas décadas ha sido tal vez renovar un poco ese término y decir, ok, el término autor, sí, claro que también aplica para estas figuras importantísimas del siglo XX, pero la podemos usar también incluso dentro del cine que se ve como comercial. Hay algunas voces que tal vez van nadando en ese mar del cine como taquillero o algo así, pero están haciendo cosas estéticamente atrevidas o narrativamente diferentes dentro de estas otras tendencias, y esos también son autores, por ejemplo. Creo que es importante no quedarse con esa noción tan cuadrada de que un autor es esto y ya, sino que el autor o el cine autor puede ser muchas cosas más, además del cine que usted puede ver en los grandes festivales cada año. Creo que para mí esa es como la crítica o la reforma más importante que hay que hacer ese término, o que ya se le ha hecho, pero hay que decirlo una vez más para tenerlo claro, que el cine no es solo esas tendencias. Sí, yo creo que también un poco el tema es que no hay que ver como el término de autor como una validación necesariamente. Digamos, alguien, un cineasta o una cineasta puede considerarse un autor, igual su cine puede ser horrible, no tiene nada que decir, estilísticamente es muy cuestionable, un montón de cosas. O sea, ser un autor no lo hace bueno. No sé, digamos, el tipo de Transformers, ¿cómo se llama? Michael Bay. Michael Bay es un autor y a mí me parece una porquería, digamos, absoluta. Pero nadie le puede negar su estatus de autor y de que tiene una cierta forma de ver el cine, que a mí me parece repudiable, pero sigue siendo un autor, ¿no? Claro, Sí, estoy de acuerdo, pero nada más rápidamente, sí, pero cuando se acuñó el término, es decir, cuando André Bazin y Francis Truffaut empezaron a usar este término, sí lo usaron con una implicación, o sea, con una connotación positiva, para Sí, referirse al cine de los autores sí. estadounidenses principalmente, que ellos consideraban que eran autores, como Era los... como para distinguir entre los artesanos hábiles y los artistas. Claro, estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo, pero sí hay que tener claro que se acuñó de esa forma, ¿cierto? Sí, 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 es cierto. sí, Alonso. no, que es interesante también como se ha recontextualizado un poco, y creo que ahí es donde quizás la idea que tiene Scorsese en su texto se queda un poco idealizada, romantizada, porque para él no solamente esta idea de tener una visión singular de cine, que bueno, creo que para nadie es un secreto, que en los películas de Marvel específicamente no lo tienen necesariamente, que es algún argumento pueda salir, pero, o sea, realmente, o sea, como los directores mismos que contratan de los entornos que vienen y como su transición, creo que nadie va a verlas como ver una visión autoral de, no sé, un Taika Waititi, ¿sabes? Como creo que eso no Bueno, como no es su tipo de alguna gente cinefilia. lo hace, pero bueno. Claro, pero digamos, pero está muy ligado como a la película en sí, digamos, como que no estamos hablando de esta misma idea de Sí, autorismo, como de ver dentro una del visión. universo. Sí, sí, sí. No, no es parte, no lo ven como parte dentro de su universo Ajá, no es una como visión director. personal, sino es Ajá. como, bueno, y que eso se liga también un poco como a este inicio de la teoría de autor, que era como, eh, que siempre estaba un poco ligada a una visión un poco condescendiente del cine de género, me parece, porque cuando se hablaba Sí. inclusive de Hitchcock, se hablaba todavía de, bueno, Hawks y todo ello, se hablaba de cómo trascendían el material, digamos, como que Ujú. se rompían como los cánones, como el thriller, o en el caso, no sé, como Max Ophuls, por ejemplo, que era como que le daba una nueva delicadeza al melodrama. Está siempre en esos términos como un poco amplificados de, está este material banal y ellos lo hacen arte. Lo Eh, ennoblecen. Ajá. Ajá, lo noblecen. Bueno, que eso sería Sí. un poco conflictiva, si no puedo pensarlo. Pero creo Ujú. que por ese lado también esas ideas que han surgido para recontextualizarlo, sobre todo el autorismo vulgar, que es algo súper estadounidense que surgió, que habla también, como decía Michael Bay, de Tony Scott, de estos directores. Algunos, o sea, también se retoma esta idea como positiva del autor, pero también es como esta idea, como que este análisis no está nada más circunscrito como a cine arte europeo o como a cine festival, sino que Ujú. básicamente existe en todo, digamos, en todos los aspectos como de la producción, y aún si no es intencional de, digamos, como los que levantaba la bandera de autorismo vulgar, creo que básicamente queda para consolidar eso, de que al final de cuentas este formalismo, como estos cánones de análisis, llegan hasta cierto punto. Y eso también habla más como del rol de la crítica, creo, porque creo que la crítica estadounidense sí se queda mucho, a veces como amparada en este autorismo, donde lo único que importa es como la relación como del autor con sus otras obras, algo que creo que sí que falta mucho y que también es variable según un país, es como, no sé, películas que se analizan nada más como que la película anterior de este director, y a veces no se consideran cosas tan centrales, no sé, como contexto sociopolítico, entorno de producción, misma relación como con actores, actrices, como
creo que eso también es un poco conflictivo a veces cuando se estandariza, digamos, como que ahí está el método de hacer crítica, por ejemplo. Como Sí. recuerdo un poco de reseñas de Berlín, que vi, unos críticos que nada más básicamente les gustaban las películas de directores que ya conocían y las otras nada más no se preocupaban, que era como, bueno, esta película no tiene esos elementos que uno asocia también como, no sé, una comparaban como con Rekha Hitchcock, que es, ok, es que falta como este aura de tecnicismo, de formalismo, y es como, quizás está intentando otra cosa, porque, no sé, pues es una película brasileña hecha en este contexto, porque es una película yugoslava del este hecha en ese contexto, entonces creo que eso también falta mucho, y para nada más como cerrar esta idea, es como, creo que al mismo tiempo que lo que decías con el canon, es eso, como saber que es una forma y que hay múltiples otras que idealmente deberían como coexistir y contrastarse. Sí, que en ese sentido, bueno, sobre las tan vapuleadas por cierta cinefilia películas del universo Marvel, digamos, uno podría decir que sí, partimos desde esta perspectiva que ustedes nos están compartiendo hoy. El problema no es que no sean cine de autor. Digamos, uno puede tener otros problemas con ese tipo de películas, pero no el hecho de que, es que no reflejan la visión personal de los hermanos Russo o de cualquier otra, Patty Jenkins, creo que es la directora de La Mujer Maravilla. Va por otro lado, digamos, le pueden gustar, en mi caso me parecen abominables en su mayoría, pero tal vez la crítica debería ir por otro lado, no desde cánones de autorismo tal vez un poco ya añejos, sino Bueno, tal vez por cuestiones visuales, porque el mundo visual del CGI tal vez no me parece satisfactorio, otro montón de argumentos que podrían darse en contra de esas películas, digamos, no sé. Sí, eso trae una idea interesante que pasó mucho con la recepción crítica de la última película, bueno, con la revisión de la Liga de Justicia de Zack Snyder, que me puso a pensar mucho de cómo lo que se exalta de esta película es justamente como su exceso, justamente como este director se sale completamente del molde de lo que se supone que es una película de superhéroes estandarizada de Marvel. Y al final de cuentas me hizo pensar como, ¿será que en esos tiempos, digamos, como ese tipo como de, pero un interés visual en la película, como apropiar como los excesos de un material que de por sí ya es un poco absurdo, es una posición, no sé, ni siquiera política, como personal, digamos, como que hemos llegado al punto en el que hacer cualquier tipo como de plano que no sea un plano contra plano en un diálogo, o que sea como un traveling, una secuencia de acción ahí medio cámara en mano para hacerlo más trepidante, como si eso se ha convertido en un cine personal y que por eso hemos vuelto quizás como a celebrar este tipo de películas, porque sí, pero aún sí, eso lo que implicaría para mí es una caída en los estándares. puede ser también. A tal punto que se considera a Zack Snyder como alguien digno de ver y discutir. Pero bueno, no sé Armando, ¿qué nos puede decir? Sí, es una cuestión, o sea, hay varios lugares por donde se puede analizar esto, pero sí estoy de acuerdo, es como, deben haber otras formas de entender el autorismo, no quedarse nada más con esta forma tradicional. Sí creo, bueno, en el caso específico de Zack Snyder, no he visto la película, sí creo que estaría de acuerdo con Marvin en el sentido de que sería un poco triste como que pensar que nada más una cámara en mano ya sería como el estándar que se tiene ahora como para evaluar un autor o decir que su obra tiene algo de particular o que lo hace diferente de las demás estas películas producidas en masa que hacen DC y Marvel. Pero sí, creo que lo que me llevaría acá es decir eso, es decir, como esa concepción de autor no puede quedarse ahí, sino que de nuevo hay que discutirla, hay que renovarla y hay que entender que no hay una sola respuesta universal, sino que hay autores y hay tipos de autorismo, no una sola respuesta. Claro. Bueno, con esto cerraríamos la discusión para hoy. Les agradezco muchísimo a Alonso Aguilar y Armando Quesada por, bueno, poder discutir un rato sobre estos temas relacionados con el cine, que tal vez no es como el análisis de una película en concreto, va más allá de decir si tal película nos gustó o no, que creo que también es importante, ¿no? Tener ese tipo de discusiones que a veces uno puede leer, pero no siempre podemos tener así en este formato, en radio o en video. Entonces creo que ha sido bastante enriquecedora la conversación. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, Manuel.